Hola amigos, soy Tony Barrachina, que ya me conocéis, y os había prometido que os pasaría un pequeño esquema para poder realizar esta pequeña instalación para poder insertar dos baterías en una bicicleta eléctrica. Siempre hablo de una bicicleta eléctrica abierta, que es decir, una bicicleta eléctrica que montáis en casa partiendo de un cuadro de bicicleta que podéis tener disponible, ¿eh? Entonces, en mis antiguos vídeos ya os explicaba de una forma práctica, teniendo la bicicleta presente, cómo conectar todo eso, y algunos de vosotros me habéis pedido un pequeño esquema. Mirad, como podéis ver aquí, estos dos cuadros que tengo aquí a continuación, que se ven en el esquema, interpretan las dos baterías que tenemos que insertar. ¿De acuerdo? Una batería, primera batería y segunda batería. Siempre hay que respetar el voltaje, por eso os pongo siempre 36 o 48 voltios. Y en la de abajo 36 o 48 voltios. ¿Eso qué significa? Significa que las dos baterías tienen que tener el mismo voltaje. O tienen 36 voltios o tienen 48 voltios, para poder hacer una conexión en paralelo. A continuación, os he señalado las dos líneas, positivo y negativo. Está claro, estamos hablando de corriente continua, ¿vale? Y a continuación, en el positivo, dos diodos, uno para cada batería. Estos dos diodos siempre se van a conectar en el positivo, ¿de acuerdo? Y a continuación, en paralelo, se van a dirigir, ya conectados, se van a dirigir al controlador, ¿de acuerdo? Idem con el negativo. Al negativo también lo vamos a conectar en paralelo, negativo con negativo, pero no vamos a poner ningún diodo. ¿Esto qué hace? ¿El diodo qué hace? Lo que hace es evitar que los electrones vayan en dirección opuesta y que las baterías se tengan, interconexión entre ellas. Siempre vamos a tratar que la intensidad de la corriente vaya dirigida al controlador y del controlador al motor, que lo tengo aquí abajo. ¿Qué hay que tener en cuenta para eso? Para eso hay que tener en cuenta que a la hora de colocarlos necesitamos un diodo Zener para cada positivo de cada batería. ¿Y cómo se calcula un diodo Zener? Pues un diodo Zener se calcula siempre con esta fórmula que tengo aquí, que es la potencia igual al voltaje por la intensidad, porque el diodo de alguna manera también tiene que soportar la potencia. La potencia es la intensidad que va a pasar a través de él, ¿de acuerdo? O vais a encontrar diodos de muchas clases. Siempre tenéis que, el dato del diodo que encontréis, siempre tenéis que aplicarle esta fórmula. Si tienes un diodo que aguanta pues una cantidad de resistencia determinada, ahí tenéis la fórmula, ¿vale? La resistencia va a ser el dato que os va a definir la intensidad, y multiplicándolo por el voltaje os va a dar la potencia. Y a continuación, como os pongo aquí, los diodos tienen que tener mínimo la potencia del motor multiplicado por 2. ¿Qué significa eso? Significa de que si un motor de 250 vatios le tengo que acoplar un diodo en su esquema, este diodo va a ser 250 vatios por 2, tiene que aguantar una potencia de 500 vatios. ¿De acuerdo? Ya con esto yo creo que es suficiente para poder realizar este pequeño esquema, tal y como veis en el vídeo. Ojo con los cortocircuitos, nunca toquéis positivo con negativo, porque os genera cortocircuitos, podéis romper la batería o podéis romper el controlador y demás. Hay que tener cuidado a la hora de cablear. ¿De acuerdo? Pues nada, mucha suerte en vuestra intervención y que podáis disfrutar de vuestra bicicleta. Hasta luego.